abran su proyecto siempre marquen esto para que descargue las dependencias. Vamos a abrir y esperar. Mientras va esta carga, como le dije, necesitamos una librería. Van a ir a Maven Repository. En el cuadro de búsqueda van a poner ahí Hackson CSV, porque es el tipo de fichero que vamos a manejar el día de hoy. Y de esta lista van a elegir la segunda opción que dice Hackson Data Format CSV. Empezamos. La última versión 2.19. Y de la categoría Gradle seleccionamos aquí, cambiamos el formato Glory Shore y el scope siempre tiene que estar en compilación. Lo copiamos. En la estructura del proyecto van a ir a la carpeta build script y al fichero que dice build.grade. Y aquí está el tema de las dependencias, la que hemos estado usando la clase pasada, DataFaker y la librería para la interfaz gráfica. Y debajo pegamos la dependencia. Simplemente es pegar la dependencia, guardan los cambios y para que Gradle descargue esta dependencia que hemos añadido, pues seleccionan aquí el proyecto, el app, sesión 07 app, y en la pestaña navegador aparecen las categorías de build de la aplicación. Aquí en build seleccionan la tarea build y le dan a ejecutar. Adelante. Bien, entonces vamos a explicar un poco la estructura. Como ven, aquí hay ya ciertas interfaces gráficas. Empezaremos a explicar cada una de ellas, cuál es su propósito, el
modelo de datos, las tareas, que eso lo vimos la semana pasada. Si abrimos tareas, como ven, es un co-label para generar productos. ¿A través de quién? De DataFaker. Estamos generando la categoría, el nombre del producto, el precio, el stock, el número de pedido, y lo agregamos a una lista de productos. Recuerden que la librería DataFaker no solo funciona para generar, lo que hicimos la clase pasada, el tema de nombres de personas, sino también tiene para productos, tiene para países, personajes de anime, etc. Adelante. Cuestión que ustedes investiguen qué más se puede generar con DataFaker. Y todo lo demás, pues es ya estructura conocida de la clase pasada. Eso sería en cuanto al generador, pues es ya código conocido de la semana pasada. En la interfaz y datos se sigue manteniendo solo la declaración del método, pero a diferencia que ahora retorna o debe retornar un arreglo de string. ¿Por qué ahora vamos a retornar un arreglo y no simplemente un string? Porque vamos a trabajar con el componente tabla, y la tabla está esperando, va a recibir un arreglo. Por ello ahora que los datos van a ir en un arreglo de string. ¿Quién lo va a utilizar? Mi record, que se llama productos, y la parte de abajo que implementa ese método. Ahora devolvemos un string de arreglos, pero pasando los valores directamente, ya no poniendo de esta forma y los valores, sino que ahora van directamente separados por coma nada más. Y aquí únicamente estoy formateando el precio a 2 decimales. Todo lo demás pues estoy convirtiendo, porque el arreglo es de tipo string, el stock es de tipo entero, tengo que hacer la conversión. Lo mismo para el número de pedidos. Ahora este record debe reconocer el encabezado y la estructura de este archivo físico. Esta primera fila que está la categoría, el producto hasta el número de pedidos. Para ello hemos agregado esa librería de Jackson CSV que nos permite manipular estos tipos de ficheros. Entonces vamos a añadir notaciones en esta parte de esa librería que hemos agregado. Aquí a cada una de estos parámetros del record le vamos a añadir notaciones. Vamos a poner ahí arroba Jackson properties. No olvidar que viene de la librería, que es importante. ¿Qué vamos a poner ahí? Entre comillas va a venir el nombre del encabezado que vamos a representar, ¿no? Sería esta parte de aquí. El primer nombre que dice categoría. Tengo que escribirlo tan igual como está. La primera letra mayúscula en este caso será categoría. Tener cuidado aquí porque si ustedes ponen la letra C a minúscula, pues eso les va a dar un error o simplemente no lo va a reconocer. Tienen que digitarlo tan igual como esté en este fichero de aquí. Si aquí todo estaría en minúscula, pues todo tiene que estar en minúscula. Hacemos lo mismo para producto, que aquí el campo en el récord se llama nombre, pero en el fichero físico se llama producto. Que tengo que poner ese nombre, producto. Lo demás sí se va a mantener igual, el precio. Tenemos el stock, volvemos
a repetir. Para número de pedidos, pues, si no me recuerdo, volvemos aquí a mi fichero y aquí número de pedidos tiene una separación, un espacio y las dos primeras letras a mayúsculas. Respeto eso, número de espacio, pedidos. Si hubiera más campos o atributos, pues simplemente vamos añadiendo la notación. Todo va a depender de quién da esta estructura. Ahora lo va a dar este fichero. Si aquí hubiera más campos separados por la coma, pues tengo que seguir añadiendo. El récord es como ese modelo de la estructura de ese archivo CSV. Por ahora nos quedamos con esas notaciones. Verifiquen que esté bien escrito esos valores que van entre comillas. Anotado nuestro récord, necesitamos crear métodos que nos permitan primero obtener esta ruta donde está el fichero físico. Hacer ese clásico cuando ustedes han descargado, ahí les aparece una ventanita para que el usuario pueda buscar el fichero. Vamos a hacer eso y necesitamos método para leer y para escribir valores sobre este fichero físico. Para ello vamos a crear una clase en el modelo de datos, añadir una clase. Nombre para este fichero, gestor CSV. El modelo de datos, ¿no? Es una clase. Una clase tradicional de Java. Agreguen eso y vamos a programar esa clase. Esta clase únicamente va a tener métodos, que vamos a usar directo. Vamos a devolver un archivo que es un file. Y aquí la importación, tengan cuidado, tiene que ser de java.io. Cuando hagan la importación, tiene que ser de java.io. No se equivoquen porque hay otro que dice net.datafaker, eso no. Tiene que ser de java.io. Añadimos la importación. Esta será la ruta del archivo. Ahí nomás tiene un poquito de... Vamos a devolver un archivo CSV. En el momento, como no conocemos, anulo y lo retornamos. Bloque eficaz y vamos a crear este diálogo para que el usuario pueda buscar el archivo físico. Esto es un file chosen. Una ventana que ya viene predefinida aquí en Java para que el usuario pueda buscar archivos. Pero no nos interesa abrir cualquier archivo, únicamente nos interesa abrir ficheros que tengan la extensión CSV.
Para ello, a diálogo hay que personalizarlo y empezar a quitar ciertos valores que no nos interesan. El filtro que viene por defecto lo vamos a desactivar poniéndolo a falso. Porque nosotros vamos a añadir nuestro propio filtro. Añadir filtro personalizado. New. Y le vamos a dar el nombre de la extensión. Que busque solo archivos CSV, archivos CSV. Y la extensión tiene que ser CSV. El siguiente paso es almacenar esa respuesta del usuario. Diálogo. Abrimos y ponemos anule. El usuario, cuando esté interactuando con esa ventana que está en el diálogo, puede cancelar o simplemente cerrar esa ventana. Entonces tenemos que hacer una validación. Si la respuesta es igual cuando aceptó el cliente, ¿no? Aceptó, buscó el archivo CSV. Si eso es verdadero, pues ahí sí nos interesa devolver el archivo CSV. Punto. Diálogo.get select file. Obtener ese archivo que ha seleccionado el usuario. Y ese sería el código para este método. Obtener el archivo, la verdad. Luego de este método necesitamos definir los métodos para escribir un valor. Y recordamos ahí qué tipo de fichero estamos manejando, el CSV. Método necesita dos parámetros: el producto que debe escribir y el fichero donde va a guardar ese valor. Vamos al producto y necesitamos el fichero file, archivo. Siempre tiene que estar encerrado, es un bloque de cache y validamos que ese archivo sea diferente de vacío para que podamos escribir sobre ese valor. Siguiente es armar una fila de datos, porque aquí los valores pues están en filas, que vamos a crear esa fila de datos.
datos, igual new file output string. Y vamos a recibir aquí dos valores, primero el archivo, y vamos a poner true el segundo parámetro para que mantenga los valores que ya existen en este fichero y no reemplace todo lo anterior. Si aquí lo omiten o lo ponen a falso, pues siempre va a estar limpiando el fichero y no es la idea. La idea es mantener lo que ya tiene, simplemente ir añadiendo. Por eso ponemos aquí a verdadero. Luego a través de la librería, porque a través de la librería es que vamos a escribir, creamos un mapa, se sube mapa igual new sube maker, y luego necesito definirle un esquema. Sube esquema. Vamos a hacer un build y vamos a añadir las columnas del encabezado. El primer encabezado es categoría y vamos a ir separando o añadiendo en este caso las demás columnas. La producto, el precio, el stock y el número de pedido. Nuevamente aquí tener cuidado, esto tiene que estar tan igual como está en el fichero físico. Y al final hacemos un build. Finalmente indicamos la escritura con el CSV mapa. Método try, damos el esquema y queremos escribir valores. Writer otra vez. Pasamos la fila de datos. Y vamos a pasar una lista de quién de producto. Este sería el método escribir. Creamos aquí una fila de datos, creamos un mapa. A través del mapper es que creamos un esquema para añadir las columnas que viene a ser el encabezado de ese fichero. Por eso que aquí estamos añadiendo cada una de esas columnas: categoría, producto, precio, stock y el número de pedido. Y con el CSV mapa o el mapper es que escribimos. Primero le pasamos el esquema para que no reemplace el encabezado y finalmente lo escribimos. Escribir el valor donde en la fila de datos de una lista de productos. Ya este producto vendrá desde una interfaz gráfica, por eso que simplemente aquí en el parámetro está el producto como tal. Bien.
siempre este bloque va a estar encerrado en cache Y está acá. y tenemos que empezar a validar Eso ya es lo que estamos haciendo acá. que ese archivo no esté en la validación. Crear aquí un nuevo archivo y un file Me sale más rápido. reader, porque necesitamos leer ahora el valor de quién del archivo CSV. Y en la validación preguntamos si el archivo se puede leer, está listo para leer. Vamos a crear un mapping aquí, un mapa de datos. Operator del tipo product. Estos serán los datos del CSV. Configurar el archivo. Maper.read4. Y vamos a pasar el record que es productos.class. Y le vamos a indicar el encabezado con with. Esquema vacío, pero tiene columnas. With nuevamente. Header. El encabezado. Y finalmente leer valores. Finalmente la lista tiene que ser igual a los valores de datos.csv, leer todos los valores. Métodos en este fichero. ¿Alguna duda, pregunta antes de pasar a las interfaces? ¿En qué momento usar el Java Class y el Java Record? En el momento de usar el Java Class, el record. El record, como en su momento les dije, es una nueva forma de trabajo aquí en Java. Para estructuras más modernas y mucho más ágiles. Las clases se van a seguir manteniendo, si bien es cierto, se puede seguir trabajando con clases, pero las clases hay que añadir métodos get y set más constructores, mientras que el record no necesita de eso, tiene los atributos y él te los genera. Pero como aquí solo me interesa crear métodos, más no atributos ni constructores, por eso he creado una clase.
el récord me obliga a crear parámetros. Aquí no necesito ningún parámetro, solo necesito métodos. Por eso que he agregado una clase. Y ahora sí pasamos a las interfaces gráficas. Ya está el código de esto. Vamos a empezar a manipular las interfaces gráficas. Como ven, aquí hay preparado. Vamos a empezar por JF principal, que es el formulario que se abre al inicio. Y a diferencia de lo que ya hemos trabajado anteriormente, vamos a crear un contenedor de formularios. ¿Qué quiere decir eso? Que este formulario principal será el encargado de visualizar productos y el formulario de análisis. Para ello vamos a crearle o vamos a añadirle aquí una barra de menú para que el usuario pueda seleccionar qué formulario quiere abrir. Para ello aquí tienen la categoría Swing Menú y vamos a elegir la opción que dice el control menú bar, una barra de menú. Lo seleccionan y lo llevamos a esta. Automáticamente va a ocupar todo el ancho del contenedor o del formulario y aquí tenemos que empezar a editar estos valores. Ubicamos, editamos el texto. Esta opción será para registro. Menú bar. Y el edit lo cambiamos por operación. Y esto les va a servir para que ustedes también ya construyan su producto final, ¿no? El sistema. El sistema tiene que tener varias opciones, una barra de menú donde el usuario puede interactuar. Si necesitaran más elementos, pues aquí tienen menú. Vamos a agregarlo para que de ejemplo ahí. Lo llevan aquí al costado. No sé, acerca de, por ejemplo, algunas aplicaciones tienen esto. Acerca de. Ya lo ven. Y van agregando de esa manera. Más menú para si tuvieran más acciones. Una pregunta, en Java, en este de ¿puede ponerse imágenes o no? ¿Sí? Aquí hay el otro control. Acá está, también aquí hay un toolbar, por ejemplo. Ahí pueden agregar para añadir opciones o enlaces directos. Le ponen icono o una imagen, etc. Ahora, cuando haga clic en registro, debe desplegar una lista. Para ello, entonces, seleccionamos y vamos a agregarle un menú item. Seleccionan el menú item y lo llevan a registro. Lo van a poner aquí en registro. Le cambiamos el nombre. Esto va a ser para registrar productos. Y aprovechamos que estamos aquí, también le vamos a cambiar el nombre al control, manteniendo los sufijos del menú item, JMI, el menú item y después producto. Vamos a hacer el mismo procedimiento para añadirle una opción a operación. Vayamos nuevamente aquí, seleccionamos un menú item y lo llevamos esta vez a operación. Consultamos,
Modificamos el texto por análisis. Y le cambiamos el nombre. ¿Qué tiene? Lo borró. Yo te pasa, weón. Eso es. Cambia el nombre. No quiere, pues. Uy, está bien, Ya está, ahora sí. Análisis. Entonces solo va a tener esas opciones, productos y análisis. Registro para productos y en operaciones, análisis. Tierra. Ahora vamos a añadir un Igual. contenedor especial de formularios para añadir esos formularios de análisis y de productos. Entonces, de la categoría de Swing Containers o contenedores, vamos a añadir el control que dice un desktop pane. Que en la descripción le dice que sirve para crear múltiples documentos. O en este caso las interfaces gráficas. Entonces lo que van a hacer es seleccionarlo, lo llevan debajo de la barra de menú y van a hacer que ocupe todo el ancho y alto restante. Van a ampliarlo, que ocupe todo el ancho y alto restante del formulario. Debe quedar de esa forma, ocupando todo el ancho y alto restante. Sería todo ese control, ocupa todo el ancho y alto restante. No van a hacer. Cambiamos el nombre, No has visto, pero. otra desktop. Formulario. Ahí está, yo. Y entonces, una vez que hemos agregado estos controles, la barra de menú, el contenedor de formularios, ahora para que este control pueda funcionar correctamente, los otros formularios tienen que ser de un tipo especial. Nosotros hemos visto JFrame y hemos visto JDialog, que serían estos dos primeros. Este de aquí es un JDialog y el principal es un JFrame. Análisis y productos es un JInternalFrame, por eso que aquí está el sufijo, ¿no? JIF. Los desktop pane o el contenedor de formularios solo pueden agregar este tipo de aquí. JInternalFrame. ¿Cómo agrego ese tipo de formulario? Por ejemplo, si hablamos productos, pues el diseño de la interfaz es absolutamente igual. Lo que ustedes ya conocen y hemos trabajado. Pero ¿cómo agrego este tipo de formulario? Pues fácil. Clic derecho a interfaz gráfica. Vamos a nuevo. Y si no aparece en esta categoría, vamos a otros. Y elegimos la categoría Swing GUI y aquí están los dos primeros que hemos trabajado, JFrame, JDialog, pero hay un nuevo tipo que aparece aquí, JInternalFrame, y claramente nos dice que trabaja con un desktop pane.
Este es el tipo que tienen que agregar ahora. De ejemplo, voy a agregar uno. Mantengo el sufijo J internal frame, el modelo. Y lo aceptamos. Están igual, como ven, están igual que cualquier otro formulario. Aquí hacen el diseño que quieran, etc. Abajo, sí, next. Solo que hay que configurarle una acción porque si han visto aquí en su barra de título no aparece el botón X para que el usuario pueda cerrar, pues simplemente aquí en propiedades tienen closable, lo marcan y ya les va a aparecer ahí la X para que el usuario pueda cerrar. Ese sería un paso más en la configuración y lo resto ya es diseñar el formulario. Recuerden, cuando van a trabajar con el Desktop Paint, sus formularios internos tienen que ser el internal frame. Como ven, aquí hay una diferencia, ¿no? El JFrame y el JDialog tienen ese simbolito de play, mientras que los internal no tienen ese símbolo. Y ahora, ¿cómo abrimos? Desde el principal, esos internal frame. Para ello vamos a registros y van a seleccionar productos y háganle doble clic, tan igual como si fuera un botón para activar su evento clic. Hacemos doble clic. Y aquí vamos a programar. Vamos a definir el archivo principal que vamos a trabajar, que es el CSV. Es un file de java.io. Este será el archivo CSV. No, nunca te rindan, ¿no? Como no conozco de momento, va a estar a null. Y aquí vamos a añadir J internal frame. Aquí al Desktop Paint. Que es el contenedor de los formularios internos. Le damos entonces J internal frame, new, y esto debe abrir productos. Nombre del Desktop Paint, Desktop Paint, formularios.add. Hacemos eso y lo hacemos visible. Y esas serían las líneas para abrir ese formulario. Lo mismo hacemos para análisis. Volvemos al diseño, activan en operaciones, doble clic análisis. Y no es más que copiar este código y reemplazar el nombre del formulario. Venimos, copiamos y cambiamos el nombre del formulario por análisis.
Eso es lo que está diciendo, que el código le pone el profe imbécil. No importa, si tiene que ser. Creo que llega. ¿En análisis? Sí. Sí. No, acá no hay nada. Ah, no. Gracias. ¿Preguntas sobre esto? Sí, mi producto. Lo que te falta acá te falta poner un public static archivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está. Es que tienes que cambiar el producto por análisis. Ya, acá cambias producto por análisis. Acá debe traer un public platform. Sí, es formulario. No hay que hacer, ¿no? A ver, está así. Pero como te digo, primero, tienes que crear esta clase, tienes que tener. Oye, esta clase, ¿dónde está? Esta clase no la tienes, no te la tienes. Oye, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pública está aquí. Archivo es no, ¿dónde está? Es lo que acaba de escribir, profe. Escribe, Estamos en productos, abre este formulario, abrimos análisis, abre el otro formulario. Pero todo dentro de ese contenedor. No podemos salir fuera de ese contenedor. Ahora la idea es que cuando se ejecuta pues aparece muy pequeño y hay que estar maximizando manualmente. La idea es que ya aparezca maximizado cuando ejecutemos. Para ello vamos a ir al fichero donde está el código de ejecución que se llama app.java. Dentro de este fichero hay que añadir una línea para maximizar el formulario. En esta parte le añadimos esa línea simplemente para maximizar el formulario. Estado iniciando el formulario, insert, extendido, maximizado. Simplemente añaden esa línea, si ejecutamos ya debe aparecer maximizado, efectivamente. Añadan esa línea. No te rindas, man. Sí, voy, solucionan mi código, man, todo me ejecuta. Hasta que te vea. En su casa. Acá.
Y aquí nos va a interesar cambiar el tema de columnas. Aquí están los títulos y empezamos a cambiar esta parte. Primero es categoría, producto, precio, stock. Y nos faltaría uno para el tema de número de pedidos. Si nos falta, aquí insertamos uno. Número de pedidos. Marcamos el editable porque el usuario no debe editar sobre ello. Marcamos. Tiene ahora. Oye, ¿cuántas horas también? Estás cagado. La computadora la toqué mejor. Ya te rendiste ya. Y en las filas, 4 van a poner a 0. ¿Por qué ponemos a 0? Porque si lo mantenemos en 4 va a agregar 4 filas vacías y no es el propósito. No queremos tener filas vacías en este caso. Una vez hecho eso, simplemente queda cerrar esto. Y ahora sí ya nos aparece el encabezado. Ahora sí vayamos al área de código. Es el único control que se va a agregar aquí. Una vez hecho eso, vayamos al área de código. Del botón, cualquier botón, Quita el cheque, quita el cheque. ver, Ya. porque ya están activados ahí los Cero. botones Ya. Cero. Lo. de cada uno de sus métodos. Entonces en esta parte necesitamos, antes de programar esos botones, definir algunas variables. Tan igual como es el portalist, necesitamos un modelo de la tabla. Table model, modelo de tabla. Y ese modelo tiene que estar o capturar cuando se ejecute este formulario. Lo vamos a hacer en el constructor, debajo del ini component. Diremos que el modelo de tabla tiene que ser igual. En este caso no le hemos cambiado el nombre porque era la única tabla que tenemos. JTable1 va a aparecer ahí. Punto get model. ¿Cuántos botones son? Y lo cambiamos de nombre. 5. ¿Qué dice? Producto. Tabla. Hacemos aquí una conversión al default table model. Alejo de Héctor. Yo sé. Número Y de aquí pedidos. necesitamos una lista de productos. List. No puedo. Bien. Categoría, producto, precio. Eso estaba así, ¿no? Solitas hechas, solitas hechas. ¿Verdad, güey? Esa es magia. La lista debe ser de productos.
Vamos a programar el botón leer. Preguntamos entonces si en el formulario principal el archivo CSV es diferente de no. Es diferente, vamos a limpiar la lista de productos, clear. Mi lista de productos va a ser igual al gestor.csv y nos interesa leer el fichero. ¿Dónde está el fichero? En el JF principal. Nos aseguramos que el modelo de la tabla esté vacío. GetDataData.clear. Recorremos la lista de productos para agregar los valores a la tabla. Y vamos a añadir una fila. Finalmente, el modelo de la tabla debe representar los cambios en su data o información que tiene. Seguimos manteniendo esa validación, que ese fichero no puede estar vacío. Y no es más que mostrar ya el modal nuevamente. Agregar producto. Null y verdadero. El archivo, el botón para buscar el archivo, pues va a tener esta línea, JF principal, punto, archivo, gestor csv, punto, ruta de archivo. Y vamos a invocar de todos modos. simplemente invocando el nombre del botón y el método toClick. Vamos a hacer todo el código que está en ese botón que va a representar los datos del CSV.
eso me demoró horas. ¿Qué te mandó? Yo estaba leyendo y tú me Ya, mandaste. ya. ¿Qué más? No les metí todo, weón, no lo conocía. Si me paras el número, te voy a decir. ¿A qué hora te pagué? No, para hacer cuatro, lo botó. Si local no ve, así es. Ya. No te puedo a programar cada otro. Ya programa. Sí. Me apagó el computador. Otro dedicado. Ah, ya se integral, yo se integral ahí. Cálculo no me define la persona, weón. Otro que va a jalar. Reversionation no. Otro que va a jalar cálculo, estática, programación, física. Que todo. Justin, ¿cómo vas? Justin, aquí es el paso. No, Justin, lo que pasa en mi código es que escribí mal. Ejecuta. Te bloqueó la página. Te bloqueó la página. Entonces, para generar, ahí le vamos a pasar, vamos a mostrar al usuario un pequeño cuadro de diálogo para pedirle el número de productos. Capturamos ese valor y lo enviamos al generador de datos, número de productos. La lista de productos será igual al resultado punto get. Así es, ¿no? Y esos nuevos valores aquí tenemos que crear una lista auxiliar, ¿verdad? No con la lista de productos, porque esto es diferente, no es con el archivo CSV. En esa lista auxiliar pues tenemos que recorrer los elementos y usando el gestor csv.escribir pasamos el producto y el archivo que lo tenemos en el formulario principal. Finalmente invocamos al botón leer.
dialog de agregar producto. Voy a foto dialog de productos, aquí agregar productos. Y de esto nos interesa simplemente el botón aceptar. Habiliten ese botón. Y vamos a añadir las líneas que nos faltan. Es una pequeña captura de datos, un clásico que ya hemos trabajado en las anteriores sesiones. Simplemente voy a crear aquí un objeto de producto. Pasamos todos los valores. Y le vamos a indicar al gestor que escriba el valor. El archivo está en el principal. Finalmente, destruir este modelo. Ejecutamos el proyecto para ver cómo está funcionando. Vamos a productos. Lo que tenemos que hacer aquí es el archivo CSU, ese botón para buscar el fichero. En este botón pues ustedes buscan la ruta, yo le he puesto en documentos la lista de productos. Selecciono y abrimos y aquí debe cargar toda la data que tiene ese fichero. Si no carga, a llorar al río, ¿no? Lamentablemente hay un error, pues obvio, si no carga la data es porque hay error en el código. Motivación. Generar lo que hace es, lo que ya vimos en la clase pasada, pedir ese número de valores que va a generar. Por ejemplo, si quiero agregar 10 productos más a través del hilo que se ha creado, voy a añadir 10 productos más. Ya apareció aquí abajo. Y estarían los 10 productos más. Y el botón agregar, pues si agrego algún producto adicional, dato de prueba,
Simplemente poner ahí un dato de prueba con un precio cualquiera. Aceptamos, volvemos a leer el archivo y acá abajo ya debe aparecer. De esa manera está funcionando este formulario. No se preocupe. Carga la data y estos datos pues ya se mantienen, ¿no? Si yo cierro la aplicación, vuelvo a abrir, ejecutar el proyecto, Ay, mira, weón. busco otra vez mi fichero, abrimos y ahí está la data anterior. Los datos ya se mantienen, ¿no? Si vamos al archivo en físico y la lista de productos, La gente. Uy, ¿qué haces? ¿Qué es esto? Lo que sabes ahí. Ay, ejecutar. como ven aquí ya aparece también, ¿no? El último registro fue la prueba que agregué, ya está. A veces conecte con el ex. Sí, weón. No, huevo. Mantenemos entonces la data. ¿Preguntas sobre esto antes de pasar al otro formulario? Profe. ¿También es igualito para el examen o no? No, no. Esta parte. Obviamente que sí. El ex de manda, ¿no? El Excel no va a venir. Para hacer el ex. Para Para hacer Y cuando estaban en algorítmica decían que era difícil. Difícil, profesor, es difícil. Profe, escucha, no mata. El Excel no mata. Es el último formulario, sería el de análisis. Sí, análisis. En análisis, lo que se va a hacer es añadir una tabla. Una tabla. Luego añaden a esta área debajo de la lista de resultados. No hay nada. Y tan igual como hicimos en la otra tabla, vamos a editar las columnas y las filas. Contenido de la tabla. Parce, ¿dónde le vino el hecho? Y en columnas, en vez de posicionar valores de manera estática, todo lo vamos a poner aquí a 0, contador a 0. Y en el caso de las filas, de igual forma, a 0. Entonces no se olviden, columna 0 y las filas también a 0. Y luego ya lo cierran el encabezado lo vamos a hacer a través de código, de manera dinámica. Luego tenemos aquí un combo box, está ahí preparado, pero que todavía no tiene elementos. La idea de este formulario es tomar ese archivo CSV y vamos a posicionar de momento solo dos opciones, uno para ordenar y otro para hacer un filtro de los productos cuando el precio sea mayor a 60, por ejemplo. Entonces seleccionamos ese combo box y en su propiedad model vamos a añadir solamente dos opciones. Uno será ordenar y el otro va a ser un filtro del precio mayor a 60. Recordando, en la clase pasada tenemos el menor y el mayor. Ahora vamos a hacer un filtro. Aceptamos solamente esos dos valores.
aceptamos Escribe. y vayamos a programar el único botón que tiene esta interfaz. Si gustan a este table, le pueden cambiar el nombre para que esté más adecuado a lo que hemos estado trabajando. Quieren cambiarle el nombre, JTable resultado. Ordenar. Un rato. Espérate. Punto ordenar precio. Abajo precio. Sí, precio. Y aceptamos. Y vayamos al botón obtener. Ok. Ya, nada más. Ya comienza. A ver, vamos a ordenar. En el panel pones JBTN. ¿Hay un panel? No, o sea, aquí. En esto le das un clic acá y escribes el de la zona. JBTN. Sí. En esta parte, como estamos manejando una tabla, necesitamos el modelo. Y ahí está, mira, JBTN, ordenar. Ese es el botón, pues. Está en el botón, pues. Modelo. Necesitamos una lista. ¿Cómo te hace rendir así de fácil? No te conocí así, Se da raro. ¿De quién? De proveedor. aunque no me ejecute, igual lo escribo. Está pariendo, ¿verdad? Está pariendo. O ya, tú. Igual, en el constructor de este formulario añadimos el modelo y lo tenemos de la tabla. Al otro. Para que esto pueda funcionar, nuevamente validamos y el archivo se sube, está activo. Diferente de null. Salud. Preguntamos entonces, limpiamos la lista. Seguimos el archivo. Las columnas las seteamos a 0. Eliminamos los datos del modelo.
Oye, sí. No te conocía así, mano, hacía la serie. Por la fuerza, mira, no entiendes nada. Entiendo, No llegas a nada, todo tipo de cosas. Sí entiendo, ¿no? Sí entiendo. Lo que pasa es que... Ahí está barro. Es que tengo que poner la cuenta. Necesitamos saber la selección que haya hecho el usuario del combo box, la variable, selección. Eso vendrá del combo box. De opciones, get select date. Vamos a hacerlo con el index No puedo más. y vamos a usar la estructura suites. La tormenta antes de acabar. Que vamos a evaluar mi variable selección. El Puma no corre. No compare esto. Cuando el caso sea 0, vamos a realizar estas Uy. acciones. Ahí te acabo de llegar. Sí se apagó, ¿no? Mira, ahora sí. El primer caso es ordenamiento, ordenar. Y el código. Creamos un arreglo entonces para el encabezado, arrays. Vamos a convertirlo en una lista y tenemos que obtener entonces de productos class punto get Se perdió. No, no entiendo. ¿Vale? declare field, los campos que están declarados en el record. Todo eso va a ser convertido a una lista y me interesa recorrer cada uno de estos elementos. Al modelo entonces vamos a añadir una columna. ¿De quién? De punto get name, nombre de la columna. Entonces esta línea lo que hace es tomar al récord y obtener los campos declarados. Y todo eso lo transformamos a una lista porque esto devuelve un arreglo. Y Está compartido. con el método for each iteramos cada uno de los elementos de la lista para posicionar los encabezados. El paso siguiente es crear una lista auxiliar y lo que queremos es obtener una lista ordenada de manera ascendente. Para ello accedemos a la lista de producto, extendemos con string, que es una interfaz funcional, y accedemos a sort. Este método es para ordenar. Y vamos a ordenar a través de la interfaz comparator. Comparator.compare. ¿Por qué campo vamos a ordenar? Accedemos al record productos, doble dos puntos, punto, por el nombre del producto. No. Ahora en la lista, en el archivo físico, nos dice que puede aparecer ahí algunos nombres en minúscula, otros están en mayúscula. Si lo dejamos de esta forma, pues solo va a tomar las mayúsculas en primer lugar, los va a ordenar y luego tomará lo que son minúsculas. La idea es que no nos importe si está escrito la primera mayúscula y los otros todo en minúscula, etc. Para ello le vamos a añadir un parámetro y le vamos a pasar un string punto case sensitive. Con ello
ignorar si la lista tiene elementos a mayúsculas y otros valores está en minúsculas. Finalmente lo agregamos al modelo, la lista afiliada. Agregamos al modelo, punto, add row, agregamos fila, punto fila data. Hoy todo está durmiendo. Atrás todo está durmiendo. De la otra fila. Y va a ser algo similar, obtener ese modelo para las columnas, para el encabezado, es absolutamente igual. Lo que sí va a cambiar es la lista. Vamos a crear otra lista. Vamos a la lista de productos, crean, y en vez de usar ordenamiento, filtren. Ese método es para hacer filtros de la lista que estamos recorriendo, en este caso sería la lista de productos. Lo que nos interesa es acceder al precio y aplicar esa condición. Entonces, ponemos la variable anónima, L.precio aquí debe aparecer. Es decir, aparecen todos los campos que tiene el récord. Evaluamos precio cuando este sea mayor a 60. Y finalmente lo agregamos al modelo de la red. Primero está la lista cargada, obviamente, de los productos. Hasta aquí todo normal, aquí está la lista. Cuando vayamos a operaciones, análisis, está marcado por defecto ordenado, pues le damos a obtener, aparece la lista ordenada de manera ascendente, ignorando mayúsculas de minúsculas. Esto aquí es una lista ordenada. Como ven, algunos precios tienen de 1.5